Es para mí un verdadero privilegio estar al lado de un grande del derecho, quien además el tema que nos va a presentar, aparte de dominarlo a la perfección, predica con el ejemplo. El doctor Salvador Limponava Gomar, magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es una persona que se detiene, quien le hable, le dé el trato de magistrado, de doctor, de maestro, que es un maestro con M mayúscula, de Salvador, coloquial y respetuosamente lo digo, incluso chava, como nos permitió en algún momento algunos de los que tenemos el privilegio de contar con su amistad. Es una persona muy sencilla, ¿sí?, de las pocas que hay con tanto conocimiento y que predique esa sencillez. Es decir, predica con el ejemplo lo que domina, lo que sabe. Es la realidad, magistrado. Sin mayor preámbulo y haciendo una apretada síntesis de su inmensa currícula, me voy a permitir destacar únicamente lo siguiente. Es magistrado, como ya lo dije, de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Iberoamericana, doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, lo vuelvo a presumir por segunda vez en pocos días. Me consta personalmente el trato que le dan en esa y en otras universidades, hablándose de tú con los compañeros, con el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense. Yo tuve el privilegio de estar con él en un congreso el año pasado en Madrid, y ese es el doctor, ese es el trato, y por lo tanto es hijo predilecto de esa universidad y de otras muchas. Especialista en Derecho Constitucional y Ciencia Política por el Centro de Estudios Constitucionales de Madrid. Fue director de la Escuela de Derecho de la Universidad de Anáhuac, México Sur. Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores CONACYT, así como de la Comisión Técnica del Grupo Oaxaca, que redactó la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. Ha sido catedrático y conferencista, invitado en diversas universidades de todos los estados de la República Mexicana y en más de 15 países, entre ellas la Universidad de Harvard, la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad de Buenos Aires, ante el Pleno de la Comisión de Venecia del Consejo de Europa y en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, mediante el proyecto Buenas Prácticas para el Acceso a la Justicia Electoral y el Fomento a la Cultura de la Legalidad. Autor de diversos libros y publicaciones sobre temas relacionados con el derecho constitucional, derecho electoral, transparencia y el acceso a la información, derecho parlamentario, entre otras. Podría seguir, pero quise destacar exclusivamente, y porque conozco la modestia del magistrado, del doctor, del amigo, única y exclusivamente, aquí lo dejo. No voy a hacer yo, por respeto a él, ningún comentario sobre el tema, y lo dejo en el uso de la palabra. Magistrado, por favor. Muchas gracias, querido amigo, buen presidente Juan Manuel Sánchez Macías. Un placer estar aquí con ustedes. Apretadito el viaje, hace mucho calor, caray, ¿no? Se siente uno raro de corbata con estas temperaturas, la verdad, y se antojan otras cosas, un coco en la playa, pero bueno, ni hablar. Estamos aquí hablando de transparencia y con muchísimo gusto. A los que convocan, Yoli, que fue quien me invitó, muchísimas gracias, comisionada, a mis colegas magistrados, un placer, señor magistrado Figueroa y Yadín, que andaba por ahí. De verdad, muy contento, muy agradecido. Déjenme darles algunos números para poner sobre la mesa el tema del que estamos hablando. Hay temas muy en boga, género, por ejemplo. Respecto de lucha por los derechos, por reivindicar los derechos de las mujeres, por hacer valer la igualdad real, paridad y equidad de género, hemos resuelto de 2014 para acá, digamos que es el punch o la época dura de esto, en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, alrededor de 200 asuntos sobre equidad de género. Otro tema en boga, candidaturas independientes. Desde el 2000 hemos resuelto poco más de 1000 asuntos, pero más del 90% de estos 1000 son desde el 2012, 1000 asuntos de equidad de género.
sobre inaplicación de preceptos legales por ser contrarios a la Constitución, las nuevas o las recientes competencias de las salas del Tribunal Electoral, que hace control de constitucionalidad y de convencionalidad. Hemos resuelto alrededor de 250 asuntos entre todas las salas. Hablando de instrumentos internacionales, hoy que el derecho por fortuna está globalizado y que hemos trascendido esa, me parece, mala interpretación juarista que se hizo, la dogmática constitucional mexicana del 133, que no permitía aplicar los tratados internacionales y los considerábamos por debajo de la propia Constitución, con una pésima redacción y técnica legislativa de la propia Carta, que establecía en el 133, como saben, esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y los tratados internacionales aprobados por el Senado de la República, ¿no?, celebrados por el Ejecutivo y aprobados por el Senado, serán la ley máxima de toda la Unión. Se le pregunta a la Corte, ¿y luego entonces cuál es la ley máxima? Dice, pues eso, la Constitución. No, pero eso no dice el 133. Y entonces traíamos a Juárez y decíamos, entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. No me digas qué hay que hacer. Bueno, pero entonces, ¿para qué celebraste tratados internacionales? ¿Y por qué no podemos hacer valer algunos derechos humanos ya reconocidos en documentos internacionales y no traídos al texto de la Constitución mexicana, como lo relativo al acceso a la información? Pero esto es solo un paréntesis. Bueno, desde 2011 para acá, que entra en vigor el artículo 1 de la Constitución, hemos citado, o sea, aplicado directamente y citado, sumo los dos, en alrededor de 2,000 sentencias, documentos internacionales. Alrededor de 2,000 sentencias. ¿Por qué doy estos números? Para que ubiquen la trascendencia del acceso a la información y de la transparencia, porque muchas veces se ve de lado y dicen, es un tema en boga, es un tema distinto. En la Sala Superior hemos resuelto más de 8,000 recursos relacionados con la transparencia. Más de 8,000 recursos. Y el acceso a la información es un derecho fundamental. Y aquellos que son responsables de tener información tienen la obligación correlativa de garantizar ese derecho. Luego entonces, cuando se llega a una última instancia para resolver lo referente al acceso a la información o a la información denegada, se está hablando de un control jurisdiccional de derechos fundamentales o un control constitucional y convencional de derechos fundamentales. Esa es la importancia de lo que estamos hablando. No es algo nuevo que tienen que incluir los partidos políticos en su vida cotidiana, porque está en la nueva ley de partidos políticos, porque entra en vigor el 6 de mayo toda la nueva regulación que se desprende del texto de la Constitución respecto a el cumplimiento por cuestiones de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales. Es muchísimo más relevante de lo que se cree en lo cotidiano y hay que hacer. Y además es un tema que nos envuelve por doble vertiente. Por un lado, me refiero a las instituciones que convocamos, bueno, nos apuntaron con mucha elegancia, pero la verdad es que convocan la Sala Regional y los locales, el OPLE, el INAI, el INE y por supuesto el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información. Pero decía, nos envuelve por una doble vertiente. Por un lado tenemos que garantizar el propio derecho fundamental de acceder a la información y por el otro tenemos que cumplir con la obligación, por un lado, de garantizarla y por otro de cumplir en tanto sujetos obligados. O sea, la dinámica pública cambia por completo. Y desde esa perspectiva los tribunales también tenemos una doble vertiente para hacerlo. Por un lado, cómo resolvemos lo referente a la tutela de los derechos que tienen que ver con el acceso a la información y por la otra, cómo hacemos más amigable o más accesible nuestra propia información. Dice Owen Fis, y me gusta mucho esta aseveración, que la judicatura, los que somos miembros del Poder Judicial, yo me atrevería a trasladar esta afirmación de Fis a los órganos garantes de transparencia y a los propios órganos relacionados con la materia electoral, con el INE, los OPLES, e incluso me atrevería a trasladarlo a los órganos responsables al interior de los partidos políticos de garantizar la información. Me regreso. Dice Owen Fis, la judicatura o las autoridades tienen una doble responsabilidad cuando resuelven. Uno, asumiendo sus propias decisiones, es decir, cada quien es responsable de lo que vota en cualquier sentido. Pero el chiste está en que esa decisión tiene que justificarse con razones públicamente aceptables. No importa que se comparta o no el sentido de la decisión.
El punto es que se construya con una línea argumental y con una congruencia que se pueda entender. Y eso es muy importante y no muy común. Lo que quiero decir es, si no se entienden las resoluciones de una autoridad, la resolución no es buena. Y aquí tenemos un problema también de transparencia todas las autoridades, desde aquellos que están en los partidos políticos resolviendo recursos, por ejemplo, para negar alguna solicitud de acceso a la información, la autoridad de acceso a la información misma, el OPLE, la sala regional, el INE, nosotros en la sala superior. Si resulta que tu resolución es barroca para el ciudadano común, la resolución no puede ser buena. Y nosotros, todos los que estamos en este auditorio, hablamos el mismo idioma, pero la verdad es que nadie nos entiende. Si tú le platicas al vecino que la resolución de un tribunal resultó fundada en parte e inoperante de acuerdo como se establece en el considerando cuarto de la ejecutoria, es hablar en japonés. Ok. Y entonces contribuimos a la terrible erosión que tienen nuestras instituciones públicas respecto a la legitimidad para lo que hace a los ciudadanos. Estoy hablando en un estado que es muy competitivo políticamente, muy complejo políticamente, con una ciudadanía muy activa políticamente y que atraviesa graves momentos como lo atraviesa toda la República. Si nosotros a eso le sumamos que nuestras acciones, cada quien en su propia trinchera, no son claras, no son transparentes para hablar del tema por el que estamos aquí reunidos, contribuimos a ese desencanto de la propia ciudadanía. Y además, el trabajo público es ingrato. A la gente no le interesa lo que hacemos y critica todo lo que hacemos. Te dice, claro, estos se vendieron, quien quiera que sea. Siempre van para el mismo lado, nunca respetan al ciudadano, ve cuánto ganan, tiene una camioneta, tiene asistentes, qué bien podría hacerlo yo ahí. No saben ni qué estás haciendo. O sea, no saben que sesionaron ayer los señores magistrados que sesionan hoy. Yo me venía ayer en el vuelo a las 5 de la tarde y se prolongó la sesión, tuvimos convocados a las 11 de la mañana en el antepleno. A las 5, desde mi laptop, le dije, no, me voy en el siguiente vuelo, ¿a qué hora es? 7:30, sí, seguro llego. No, acabé volando a las 10:30 de la noche a Veracruz de Jalapa, estaba sesionando. El ciudadano, si no sabe qué fue lo que resolví, dice, claro, hombre, estos hacen lo mismo, no están para nada ahí. Resolvimos 71 asuntos. Lo que pasa es que hablaba de la ingratitud pública, tenemos el deber de seducir, si me permiten la palabra, a los ciudadanos para acercarlos a lo que hacemos. Porque al ciudadano no le interesa, pero somos nosotros los que tenemos que interesar. No podemos decirle, bueno, no te interesa, no vengas y no te asomes. No, porque el derecho a saber es un derecho fundamental para el cual estamos obligados, todos los sujetos obligados, perdónenme la redundancia, para acercarle la información al ciudadano. Y tenemos otro gravísimo problema. Nuestra cultura es criptocrática, es decir, el ejercicio del poder en México, yo diría en América Latina, pero hablemos de México. No quiero particularizar en Veracruz, pero bien se podría hacer. En México, en general, no, pero en toda la República, o sea, no tengo ningún estado donde diría qué transparente es el gobernador, qué bárbaro, ¿no? ¿Cuántos recursos le da a la Comisión de Acceso a la Información? ¿Qué ímpetu tiene en hacer público todo? Nuestra cultura política, estoy hablando de una cuestión cultural, desde que somos Nueva España. Aquí se consideraba culturalmente que la información es poder, lo cual es correcto, pero se consideraba desde una perspectiva patrimonialista en el argot político. O sea, yo soy tan poderoso que tengo información que tú, que no eres tan poderosa o tan poderoso, no tienes. Luego entonces no te la doy. Hace unas décadas, los cambios de administración, de legislatura, incluso en el Poder Judicial, que era un poder bastante opaco en general, al cambio o al relevo de funcionarios decían, ¿destruye la información? ¿Se destruye la información? ¿Por qué? Pues no vayan a encontrar algo de qué, de lo que sea, tú cúbrete. Esa era la cultura, ¿no? Hay asuntos
Hay casos trágicos, por ejemplo, en las comisiones de los poderes legislativos, de verdad no voy a hablar de Veracruz, pero en donde llegan nuevos legisladores a una comisión, piden los archivos y no hay nada. Es decir, se pierde toda la curva de aprendizaje y todo el esfuerzo de una legislatura. Ya no sucede así, hay que decirlo y hay que celebrarlo. Pero esa es la cultura. Entonces, digamos, el primer reflejo del servidor público es no proporcionar la información. Y esto se acentúa en la materia política. También tenemos una grave confusión los latinos. Yo quizás separaría a Francia, a España, más o menos Italia y Chile, respecto de la burocracia y la política. Yo me dedico a la política. ¿Y qué eres? Pues trabajo en la ventanilla de tal Secretaría de Estado. No, tú no estás haciendo política, eres un burócrata. Y burócrata no es un término despectivo, es ser parte del servicio profesional que brinda el Estado a los ciudadanos. Pero bueno, por eso hacía la distinción de que esta cultura de la criptocracia se acentúa propiamente en el trabajo político, materialmente hablando. Me refiero a los partidos. Nuestros partidos no son transparentes. Todos los partidos en México, permítanme una aseveración general y baladí, digamos, o sea, superficial, pero yo podría afirmar que más o menos todos los partidos en México hacen lo mismo que aquello de lo que se quejan respecto de sus opositores. Todos los partidos políticos en México tienen más o menos proporcionalmente las mismas quejas de sus propios militantes respecto a denegación de información. Todos los partidos políticos en México, a la fecha, siguen teniendo procesos de selección de candidatos o de dirigencias internas que suelen ser calificados por integrantes de sus propios partidos políticos como no transparentes. Normalmente el que pierde los juicios. Pero tenemos el problema también de que estamos hablando de un derecho previsto en la Constitución. Ya déjense ustedes de un discurso romántico de la importancia que es hacerlo público en público, como decía Bobbio. No, está en el texto de la Constitución. Obliga a los partidos desde el 41. Las autoridades estamos obligados a cumplirlo desde el 116 para los estados de la República, en el 99 los tribunales y los órganos, digamos, administrativos electorales y de transparencia de los estados y el propio INAI. Y tenemos la problemática también de que al tratarse de un tema políticamente correcto, como ocurre con género, con candidatos independientes, con indígenas, que son necesarios y son importantísimos, pero todo el mundo se para el cuello y ahora todos somos pro género, pro independientes, pro tratados internacionales, pro transparencia. O sea, nadie puede pararse a decir, yo creo que está mal esto de la equidad de género, yo no estoy de acuerdo en que se transparenten los recursos, yo no estoy de acuerdo en que haya candidatos independientes. O sea, nadie se atreve a hacer eso. Muchos lo piensan, o por lo menos eso veo en las tercerías de los juicios que resolvemos en el tribunal. Y en todos los partidos sucede lo mismo. Y tenemos casos muy similares en todos los partidos. Déjenme llevar un caso hipotético al extremo, parecido a cosas que hemos resuelto. Pensemos en un municipio no muy importante, me refiero a no muy importante con no mucha población, me refiero a no rico, por lo que hace a las actividades económicas de la propia región, en el norte del país, o en el sureste, pero casi en la frontera para que no esté, en el Bajío, digamos, en el estado que ustedes quieran que no sea Veracruz. Sí, no, para no, y aparte es hipotético. Y piensen en cualquier partido político, de los grandes nacionales. Resulta que hay un cacique, imaginen ustedes un cacique, en el comité directivo municipal de ese partido, en ese municipio no tan importante, que lleva 20 años dirigiendo al partido. Pone candidatos, se reelige, cuando no es el presidente o la presidenta del comité directivo municipal, pone a su gente y todo el mundo lo sabe. De pronto se cansan los propios miembros del partido político y resulta que la oposición interna va a ganar, es evidente que va a ganar. Pues resulta que el cacique se avienta la puntada de cambiar la asamblea en el cual se va a elegir nueva dirigencia o candidatos a un cargo de elección popular, se avienta la puntada de cambiar de lugar o de día la asamblea y no les notifica a los que son oposición y que se preveía que iban a ganar.
y se celebra una asamblea si con un voto, ¿no?, de uno, de más para el quórum, otro para elegir y el carro completo. Ahora vienen al tribunal, primero las instancias locales, las salas regionales, tenemos los órganos, digamos, el Estado, y se revierte, y se revierte. Y una de las causas jurídicas para hacerlo es que no se notificó, es que no hubo conocimiento de ese hecho. Porque el acceso a la información no consiste nada más en saber, consiste en estar en condiciones de saber, que es algo muy diferente. Porque es tanta la información que no podemos saber todo, pero podemos estar en condiciones de saber todo si así lo queremos. Y tenemos otro terrible problema. Es tal el atraso respecto de la cultura informativa que tenemos, yo diría en el mundo, o por lo menos en América Latina, que las nuevas obligaciones de los sujetos obligados son difíciles de cumplir. Hemos resuelto también asuntos en donde un militante, sí puedo decir el caso, del PRD, en un municipio de Sinaloa, pequeño el municipio, pues traía una bronca casada ahí con la dirigencia de su municipio, del comité directivo municipal de, creo que era Guasave, o Nabolato, y los traía en jaque, solicitudes y solicitudes y solicitudes, y con razón. Decía, quiero que me des, hablando de las obligaciones de transparencia del comité directivo municipal, los índices y la sistematización de los archivos cumpliendo con la normativa electoral. Porque no me la das, y entonces venía en juicio para la protección de los derechos político-electorales diciendo que no cumplía. Y tenía razón. Se acordarán de este asunto los señores magistrados, porque fueron varias veces y como un año damos. Acabamos resolviendo que si bien era fundado y tenía razón, le dábamos un año al comité directivo municipal para cumplir con la información. El quejoso estaba histérico, decía, ¿cómo es posible? Es mi derecho, pero estaba molestando. Resulta que requerimos y nos contesta una persona del comité directivo municipal y nos dice, soy el único que trabaja aquí. Tenemos un local en la cabecera municipal, en el pueblito, literalmente un local, o sea, un solo cuarto. Si no tenemos nada, hombre, ¿cómo el índice de los archivos? No tenemos computadora. Porque ahí el partido, su partido, no tenía un índice alto, digamos, electoral, y entonces los recursos que tenía eran muy bajos. Era imposible que se cumpliera con esa resolución o con esa obligación de transparencia. Y hablaba de los temas políticamente correctos porque al momento de implementarlos es muy difícil. El nuevo Sistema Nacional de Transparencia, que debe entrar en vigor el 6 de mayo, es una locura. Las funciones que tiene el INAI son, por mucho, yo no conozco de otro órgano en el mundo garante de la información que tenga esa competencia y ese alcance. Y se complica aquí el tema electoral directamente. ¿Cuál sería la mayor complicación? Con esto iba a cerrar, pero tengo una especie de dislexia ahí con las ideas, entonces permítanme adelantar la conclusión unos minutos antes. ¿Cuál es el principal problema? Estamos todos ciertos que se trata de un derecho fundamental, que se puede hacer valer por cualquier persona, ante cualquier autoridad, y que los partidos políticos para ese efecto son tomados como autoridad. Estamos también todos ciertos, me parece, que el derecho a la información o el derecho de acceso a la información, además de ser un derecho por sí mismo, es un derecho transversal o que sirve para poner en marcha otros derechos. Por ejemplo, un militante de un partido político puede preguntarle a las autoridades del mismo cuándo se va a celebrar alguna asamblea, cuál va a ser el método para determinar alguna encuesta a partir del cual se va a elegir a los favoritos, etcétera, etcétera. Ya no se puede negar el partido a decir que no proporciona esa información. Suponiendo que lo hiciera, antes el camino natural, o bueno, el camino que se construyó en el diseño político mexicano, institucional, orgánico y funcional, era a través de los órganos electorales. Hemos creado monstruos electorales, me refiero al tamaño. En el INE, que me corrija la señora consejera Favela, pero creo que trabajan 18,000 personas de manera permanente. En el tribunal somos alrededor de 2,000. Y alguien dirá, ¿pero para qué quieren eso? Bueno, en el tribunal hemos resuelto en 9 años más de 120,000 asuntos. Pues, ¿cómo se les hace? De transparencia hemos resuelto 8,000. Necesitamos se necesita esa fuerza de trabajo. El punto es, desarrollamos mecanismos y caminos institucionales para las cuestiones electorales porque no se confiaba
en las autoridades electorales. Las elecciones se organizaban en la Secretaría de Gobernación, se autocalificaban por la Cámara de Diputados y la Corte conocía de un recurso de reclamación que no tenía efectos vinculantes. Es decir, eso y nada exactamente lo mismo. ¿Se podía conocer esa información? Hombre, por supuesto que no. Por supuesto que no. Se quemaba, se caía el sistema, no se daba, y como todos nos autocalificábamos, la Cámara de Diputados, el primer acto jurídico que hacía después de su instalación era decir: compañeros, ¿consideran ustedes que fuimos electos democráticamente? Entonces, sí, por aclamación, vámonos, califiquemos ahora la elección del presidente de la República. La comisión para verificar la legalidad de las elecciones se componía por el secretario de Gobernación, por otro miembro del gabinete, por 2 integrantes de los principales partidos políticos, el principal, ¿cuál era? El del secretario de Gobernación y el del otro miembro del gabinete. Era una burla y no había información. Y así nos manejábamos, así nos manejábamos. De hecho, teníamos una policía de inteligencia y secreta del régimen que lo que hacía era justamente manejar la información. Hoy estamos en un espectro completamente distinto, pero me refería al camino de las instituciones electorales. Déjenme contarles una historia que me gusta repetir. Y me gusta citar a Woody Allen, que dice que hay pocas oportunidades para hablar de la persona que más se quiere, que es uno mismo. Me prestaron el micrófono, déjenme contarles una anécdota personal. Cuando hicimos la ley de transparencia, unos académicos, nadie de ningún partido político, que se sumaron medios de comunicación. Una periodista del New York Times, Ginger Thompson, nos bautizó como el Grupo Oaxaca, porque la idea de hacer esta ley de transparencia surgió en un congreso en la ciudad de Oaxaca, nada que ver con el gobierno oaxaqueño. Bueno, hicimos nuestra iniciativa y cuando la estábamos discutiendo, alguien dijo: ¿qué hacemos con la materia electoral? Y otro muy rápido, creo que fue Carbonell, dijo: no, la materia electoral ya está resuelta. Con la reforma del 96, como lo dijo el presidente Zedillo, era la gran reforma electoral, o sea, se terminó la reforma electoral de México, después de un larguísimo proceso de transición. Algunas reformas más hemos tenido desde entonces, pero todos lo creíamos. Porque en México creo que tenemos el terrible defecto, y aquí es cuando me regreso o enlazo la idea con hablar de lo políticamente correcto, de sí, más transparencia, más candidatos independientes, más equidad de género, y a la hora de la hora los partidos llegan y te dicen: no puedo entregar la información, bloquea al independiente, no tengo cuadros femeninos para poder conseguir los números de 50-50. Dices: bueno, pero tú hiciste la ley y la acabas de hacer y me diste las competencias y lo estabas celebrando en un discurso y me vienes a decir que no lo apliqué. No, mi cuate, pues reforma la ley, a mí no me metas en eso. Y los órganos garantes de los propios partidos, los órganos garantes de transparencia de los estados, las OPLES, los tribunales locales de los estados, las salas regionales y la sala superior, estamos contra los propios hacedores de la ley aplicando lo que ellos mismos hicieron. Y sin algunos caminos normativa y orgánicamente sencillos. A mí me gusta el principio de la navaja de Ockham, este principio científico que establece que cuando alguien tiene 2 posibilidades para elegir, siempre la solución correcta es la más fácil, la sencilla, siempre. Y aquí a veces nuestros caminos procesales no son los más sencillos. El caso es que hacemos la ley de transparencia. ¿Qué hacemos con la materia electoral? No, ya está. Pues sale, ya está. Se la llevamos a los diputados del Congreso de la Unión. En ese tiempo los líderes parlamentarios eran Martí Batres por el PRD, Beatriz Paredes por el PRI, Felipe Calderón por el PAN. Los partidos de oposición, gobernaba el presidente Fox, hacen suya como iniciativa nuestro proyecto. Fox manda otro proyecto mucho más tímido. El secretario de Gobernación, Santiago Krill, llama a los líderes parlamentarios y les dice: vamos a consensuar algo normal, la democracia deliberativa, ambas iniciativas. Dice: sí, pero que se sienten estos señores que la redactaron. Y nos invitaron a sentarnos en el Congreso de la Unión a discutir con el gobierno federal lo que fue la primera ley federal de transparencia. Paso. Unos años después, 6 años después o 5 años después, llego a la Sala Superior del Tribunal Electoral. Acababa de ser la competidísima elección del presidente Calderón con Andrés Manuel López Obrador. Andrés Manuel saca la consigna de voto por voto, casilla por casilla, lo cual aquí sabemos todos que es incorrecto.
No puedes pedir en un distrito que abran la casilla de otro. Es jurídicamente inviable, o sea, no tiene discusión. Pero sin embargo, políticamente crecía esa idea y hacía sentido en la lógica ciudadana, ¿no? O sea, bueno, pues si no se ganó la elección, si el resultado no es ese, volvamos a contar. Sí, pero son 40 millones de votos. En ese tiempo fueron 100,000 casillas, casi 1 millón de representantes de partidos políticos y ciudadanos. O sea, no es así como que cuéntate los votos otra vez. El punto es que no prospera por ninguna vía. Y la revista Proceso, con mucha inteligencia, pide por vía de solicitud de acceso a la información al entonces IFE acceder físicamente a las boletas. Es un voto por voto, casilla por casilla, desde la perspectiva electoral. El IFE creo que se equivoca, ese IFE, y dice no por razones de seguridad nacional. Se impugna esa resolución del IFE en el tribunal, en la sala superior, y resolvemos dos cosas. Uno, desde luego está mal por seguridad nacional, no tiene nada que ver contar los votos con seguridad nacional. Y dos, mis compañeros me dicen, Chava, órale, aquí el transparente, yo era un profesor muy aguerrido hablando de transparencia. ¿Cómo la ves? Dije, no, a ver, déjame ver, porque ya estaba resuelta la reforma electoral, dijo el presidente Zedillo. No hay una sola palabra en la ley de transparencia respecto a las elecciones. Dijimos, lo electoral ya está resuelto. Y tenemos un sistema electoral, sobra aquí decirlo, pero nada más hago 2 o 3 referencias, muy seguro, de los más seguros del mundo. Una persona, un voto, en la casilla están los ciudadanos, los partidos tienen representación en todas las casillas, los votos se cuentan en la casilla delante de los representantes por los ciudadanos que somos nosotros, nuestros vecinos. Cada partido tiene su acta, se llenan las mismas, se firman por todos y afuera de la casilla se pone un acta gigante con los resultados. O sea, el proceso es transparente. De ahí se van los representantes con las autoridades de la casilla al distrito, dan el paquete, si coinciden los números en el paquete electoral no se abre, se alimenta el sistema y se está alimentando en vivo el sistema y es transparente. Claro, no deja de tener una parte maravillosa y casi fantástica, diría Borges, el hecho de que podamos ver al mismo tiempo cómo se alimentan 150,000 casillas con 50 millones de votantes, que fue lo que participó, ¿no?, en la última elección federal. Yo con mi mente muy cuadrada de abogado, me cuesta trabajo. Un ciudadano, un chavo del campo, que a lo mejor no maneja mucho, por ejemplo, los sistemas cibernéticos, o sea, decir, ¿cómo sé que no están metiéndole más números a la computadora? O sea, tiene una parte como, ¿no?, mágica y de confianza ciudadana que no tenemos porque nuestras autoridades eran muy traviesas, muy traviesas. El caso es que decimos, bueno, el modelo electoral mexicano es transparente, está blindado y no se pueden abrir los paquetes porque antes se dicen o decían aquellos que reformaron la ley que se embarazaban las urnas, que había ratones locos, que votaban los muertos, que había más votos que boletas, etcétera, etcétera. Eso ya no pasa. La única manera de garantizarlo es que una vez que se cierre el paquete electoral no se puede volver a abrir. Y lo que resolvimos ahí, en esa cuestión relacionada con el acceso a la información, es la indisponibilidad de la información, no la reserva de la información. Dijimos, la información es pública, la gente está en condiciones de saber, pero no puede verificarlo in situ ni directamente, como si hay otras funciones electorales que se pueden verificar in situ, como el acceso a la información de los padrones, por ejemplo. Si lo quieres verificar, un partido ya no se le da el padrón, va a las autoridades electorales y lo ve ahí. Y lo que dijimos es, esta metáfora me parece que ilustra. Yo uso un coche propiedad del Estado mexicano para trasladarme. Ustedes me pueden preguntar, por vía de acceso a la información, cuántos kilómetros tiene el coche, si se le han hecho los servicios, si se ha chocado, a dónde me ha llevado, si ha salido del país, etcétera, etcétera. Esa información es pública. Pero nadie me puede decir, déjame darle una vueltecita para ver si es cierto que el coche está en las condiciones que me estás diciendo, porque entonces se desviaría el objeto de ese bien público para el cual fue destinado. Podemos preguntar qué reservas hay en el Banco Central, pero no podemos decir, ábreme la bóveda y voy a ver los bonos del Tesoro y los dólares que tenemos. No funciona así. Nada más que sí fue un caos. ¿Qué hacemos con eso?
El punto es, se empiezan a resolver cuestiones electorales y de los partidos políticos al seno de las propias autoridades electorales. El INE y antes IFE desarrolla una doctrina importante, yo puedo decir aperturista, los partidos van un poco a cuestas, es decir, a golpe de resolución de la autoridad administrativa y jurisdiccional es que van abriendo la información. Pero se crea el Sistema Nacional de Transparencia, una sola autoridad, un órgano constitucional autónomo. Somos los campeones en el mundo del diseño constitucional, de los órganos constitucionales autónomos. Creo que nadie tiene más que nosotros. Para todo hacemos uno. Pero bueno, están ahí. Es verdad que los clásicos tienen sus contraclásicos, pero quizás Montesquieu sí se revolcaría, ¿no? Algo más que el legislativo, ejecutivo y judicial, pero quizás nos hemos pasado. El punto es que tenemos un conflicto de competencias importante. Decía, el acceso a la información es un derecho por sí mismo y sirve para ejercer otros derechos. Hablo de los derechos político-electorales, votar, ser votado, asociarse y afiliarse. Soy militante de un partido político, tengo derecho a saber cuál va a ser el método de elección de candidatos internos. No me lo dice el partido, se lo puedo pedir y me tiene que responder. Si no me resuelve, voy con la autoridad. Antes era el Instituto Electoral. Si no procedía, se iba a la jurisdicción electoral para impugnar la resolución del instituto. Pero ahora, para hacer valer, ojo, ahí estoy, el derecho político electoral de ser votado para poder participar. Ahora se va directamente al órgano de transparencia. ¿Qué sucede? Ustedes saben que en materia electoral todos los plazos son fatales. Es decir, empieza el registro de candidatos, empieza la precampaña, empieza la campaña, se termina, es la jornada, es la toma de posesión, nada que te voy después. La dinámica de transparencia en México también está rebasada por el número, porque es nuevo, porque es un diseño institucional novedoso, porque estamos estrenando. Es factible que no se pueda resolver en tiempo un recurso de esta naturaleza y que no se pueda ejercer un derecho político electoral en tiempo. ¿Qué ocurre ahí? El desarrollo normativo que hace la Ley General de Transparencia del 6º de la Constitución se lo da al INAI. Lo hemos hablado, bueno, lo he hablado personalmente con varios comisionados del INAI, con la comisionada presidenta Jimena Puente, con Francisco Acuña, que trabajó en el tribunal y conoce muy bien el tema, con otros comisionados, y dicen, sí debería ser competencia de las autoridades electorales. Yo pregunto, si llega a un tribunal electoral y alguien te dice, no puedo ejercer mi derecho político electoral en su vertiente de ser votado, porque otro derecho fundamental me está siendo vulnerado, el de acceso a la información, no vas a conocerlo y vas a decir es del INAI. Yo creo que sí hay que conocerlo, pero eso no está resuelto. Les platico algunos casos muy rápido respecto de la doctrina del tribunal. Al principio era un derecho de la militancia. A un señor se le ocurrió preguntar cuánto ganaban las autoridades de su partido. El partido le respondió con un elegantísimo y rotundo, no estoy en condiciones de proporcionarte esa información. Fue al entonces IFE, el IFE confirmó esa negativa, vino al tribunal, a la anterior integración, hay que decirlo, y la anterior integración dijo, esa información es propia de un militante, dásela. Primera etapa, derecho de la militancia. Después osa hacerlo un ciudadano. Dice, ¿cuál es el organigrama, la estructura y el dinero que tiene este partido político? No eres militante, no te lo doy, dice el partido, confirma el IFE, va al tribunal, dice, es una cuestión pública, los partidos son entidades de interés público, lo que ello quiera decir, pero así dice en el 41, luego entonces, pero alcanza para decir luego entonces, entrega la información. Le entregan la información, etapa de la ciudadanía. Luego viene la delimitación del acceso a la información. Ya con la ley de transparencia, unas referencias muy tímidas a los propios partidos políticos, y vemos que es una parte crucial de la democracia. Si no puede haber transparencia si no se hace en público. Casos de varios partidos políticos. El primero, el caso San Luis, el PRI. Un señor se queja de los resultados de la asamblea del Comité Directivo Municipal de San Luis Potosí, del PRI. Decía que el carro completo y demás, pero él no se presenta en la asamblea, contendía y no se presenta. Tradicionalmente eso se dice, no tienes interés jurídico. No fuiste, no te afecta. Pero había otro agravio, no se hizo público la manera en que se iba a llevar a cabo la asamblea. Y algunos de mis colegas dicen, eso va para atrás, no tiene interés jurídico, se desecha. Dijimos, no. El acceso a la información es autónomo.
No importa quién lo pide, para qué lo pide y relacionado con qué lo pide. Si se solicita la información, se tiene que dar. Y ahí declaramos fundado eso y obligamos al partido, al PRI municipal de San Luis Potosí, a entregar esa información. El caso Cuautitlán, el PAN, son los primeros, Un caciquillo, presidente municipal, no le entregaba información a los miembros del propio comité directivo municipal del manejo de los recursos. Entonces, esta gente que cree que ya la hicimos, ya llegamos, nos hizo justicia la revolución, yo aquí manejo la chequera, ¿no? Pues, todo está etiquetado, hay controles, hay manera de hacer las cosas. En 3 ocasiones le dijimos que entregara la información. A la tercera le dijimos que lo íbamos a destituir si no le entraba. Y se proporcionó esa información. Prácticamente no hemos vuelto a tener asuntos de gente que no entregara esa información, me refiero a comités directivos municipales. PRD. Es Veracruz, creo, ¿no? Definen para una elección ir por el método de encuesta para seleccionar a los candidatos. Se hace una encuesta, nadie sabe cómo, y dice, el señor fulanito de tal es el candidato. Y otro que participó dijo, quiero saber cuál fue el método para elegir al candidato. No estamos en condiciones de proporcionarte esa información. Es increíble que alguien piense que un proceso democrático puede hacerse así, sin saber. Y dijimos, no puede haber ningún proceso democrático que no sea transparente. Creo que esos son los 3 asuntos claves. Hay otro que tiene que ver con los datos personales. El punto es, el nombre es un dato personal. Nadie tiene derecho a saber quién eres si eres una persona de derecho privado, Si trabajas en la Coca-Cola, no me tienen por qué decir quién eres, qué haces, cuánto ganas y a qué hora llegas. Si tenemos un trabajo público, estamos sujetos a ser conocidos. Digamos, la protección que reviste el dato personal es mucho más tenue. La gente tiene derecho a saber quiénes somos, cómo trabajamos, cuánto ganamos, qué hacemos, etcétera, etcétera. El punto es, la ideología política es un dato personal. ¿La ideología política de un militante de un partido político es un dato personal? Sí. ¿Es sujeto de ser público o no? Depende de dónde. Yo lo he hablado esto con colegas españoles y me dicen, no, tú en el País Vasco publicas la lista de militantes del PP, hace unos años lo pueden matar. No es una cosa menor. Ya ha habido casos. O sea, es decir, la gente ahí protege su militancia para no tener problemas con grupos extremistas. Aquí en México tenemos un problema. El ciudadano es proclive a afiliarse a muchos partidos políticos. O, podríamos decirlo al revés, los partidos políticos son proclives a afiliar al mismo ciudadano. Para efectos de registro, de financiamiento, es decir, tiene otras consecuencias jurídicas. Hay quienes son militantes y no lo saben, ojo. Pero bueno. Por eso, y este es un caso de Sonora, por cierto, presidente, el primero. Se dice, a ver, alguien pide el padrón de militantes de un partido político en un municipio de Sonora. Se dice, es un dato personal. ¿Y qué fue lo que dijimos? El nombre, el partido y el municipio en el que vive tienen que ser públicos tratándose de militantes. Para un control por parte de las autoridades electorales, para un contrapeso de parte de los otros partidos y también para la ciudadanía. Si, digamos, no eres políticamente muy activo, el hecho de que una persona milite o no milite en un partido político puede definir si votas o no votas por ese partido. Creo que también tiene que ver con el derecho de votar del propio ciudadano. Y desde entonces se hizo público este dato personal. Algunos la tenemos más complicada. Si te llamas Olimpo como yo, pues la gente ya te ubica, ¿no? Si eres Juanita López, pues quizá ¿no? En Culhuacán, pues a lo mejor hay muchas Juanitas López en Culhuacán. Olimpo, pues sabemos poco, ni modo, cada quien corre su propia suerte. El país vive gravísimos momentos. La violencia, el narcotráfico, el desprestigio de la cosa pública, el precio del dólar, del petróleo, las contiendas electorales en Estados Unidos, es decir, por donde le veamos, creo que vivimos álgidos momentos. Sin embargo, no estamos igual que hace unas décadas. Ha habido una progresión institucional
normativa, orgánica y funcional del Estado, que muchas veces no la tomamos en cuenta cuando hablamos con estridencia de estos graves sucesos que nos aquejan. Lo que hoy tenemos en las autoridades electorales hubiera sido impensable hace 30 años, impensable. Lo que hoy tenemos en las autoridades de transparencia y los derechos que están reconocidos y que pueden tener un ejercicio efectivo por parte de cualquier ciudadano hubieran sido impensables hace 20 años. Cuando hicimos la primera Ley Federal de Transparencia, sentados en esa negociación que les comento, los partidos políticos dijeron, hay temas que no van a entrar, que no son objeto de negociación, ni los metan, no pierdan el tiempo. El primero fue partidos políticos. Los partidos haciendo una ley de transparencia diciendo que ellos no se iban a transparentar. Sin embargo, los alcanzó a la realidad. No puede haber dinámicas democráticas que no sean transparentes. Tenemos 34 leyes de transparencia, la general, la federal y 32. Ley General de Partidos Políticos, Ley de Protección de Datos Personales, Ley de Archivos. Dice Raz que una interpretación del derecho es exitosa en la medida en que los elementos que la conforman permiten entenderlo. Si nosotros hacemos suficientemente claras las cosas, cualquiera que sea, la dinámica de un partido político, de una autoridad administrativa, jurisdiccional, legislativa, de transparencia, de jurisdicción o de garantía electoral, creo que estamos abonando a la democracia. Sí vivimos graves momentos, pero también transparentes y democráticos, y hay que decirlo. Muchas gracias por la invitación, señor presidente.